tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, algunos de los cuales de última hora los tengo aquí. Y en ese sentido, vamos a recorrer nuestra querida y contaminada. Permítanme comenzar poniendo en evidencia algunos temas que son de palpitante actualidad. Hoy tenemos un tema en primer orden, ¿no? Las plataformas digitales informativas, que es un teatro de operaciones paralelo a la crisis real o a la guerra real, y la guerra no convencional. La guerra no convencional tiene como campo de batalla a toda la población, se afecta a todos. Se afecta a su espíritu, su alma, su corazón, sus cerebros, va dirigida a sus neuronas. Y son consideradas como aplicaciones y herramientas de la guerra no convencional, oigan bien esto, las operaciones psicológicas, para cambiar, torcer, quebrar nuestra voluntad, la guerra mediática, es decir, los medios que se prestan a hacer el teatro de operaciones paralelo o alternativo a la crisis real, la guerra simbólica, la fake news, es un término al cual hay que acostumbrarse, los Big Five, Big Data y la psicometría. Todo forma parte de esa guerra dirigida a nuestras neuronas. Vamos a ver un extracto de video que forma parte de los acontecimientos en pleno desarrollo y que quiero compartir con ustedes. Esto que estamos viendo tiene que ver con cómo se ha venido combatiendo en Nicaragua esta miserable guerra ejecutada en el escenario de los actos muy violentos de la oposición en esa hermana república. Carlos Fonseca Terán, entrevistado en este dossier, y jóvenes nicaragüenses de la plataforma digital Prensa Presidente. En Venezuela, digital Juventud Presidente. Mendy Pravia, José Vargas, Luis Zelaya Darwin, Estrada. Y esta plataforma jugó un papel importante para revertir la acción de la guerra psicológica y mediática contra el pueblo nicaragüense en esta escalada de violencia opositora en 2018, ¿no? Por supuesto. Se la jugaron muy bien y lo hicieron muy bien los muchachos. Los jóvenes sandinistas aquí presentes son uno de los destacamentos mediáticos cibernéticos que tenemos en la lucha de las ideas y contrarrestando la guerra psicológica que ejerció la oposición golpista en contra del pueblo nicaragüense. Estos muchachos han jugado un papel fundamental en que el pueblo nicaragüense recupere su capacidad de analizar la situación, porque una de las cosas, a propósito de esto, una de las cosas de este modelo de golpe de Estado de nuevo tipo, es que a través de la guerra psicológica destruyen el sentido común y por lo tanto la capacidad de pensar en mucha gente a nivel masivo. La derecha de Nicaragua tiene mucho tiempo de no tener convocatoria, pero en plena crisis logró tener su momento de gloria, su breve momento de gloria, con algunas convocatorias masivas que logró en base a la manipulación mental. ¿Cuál es el problema? Es más fácil manipular a la gente que convencerla de que está siendo manipulada, pero cuando se da cuenta de que ha sido manipulada, la indignación es enorme y es lo que está sucediendo en Nicaragua. Por ejemplo, te pongo un dato. Según las encuestas, el 81% de la población nicaragüense respaldaba al gobierno sandinista antes de iniciar la crisis el año pasado. Durante la crisis y poco después de la crisis había bajado de ese 81% a un 36%, una cosa así. Grave, ¿eh? Sí. Ahora está en un 57%. ¿Cómo te explicas eso? En un breve tiempo, ese cambio tan dramático, primero bajando y luego subiendo otra vez la opinión favorable. Eso se explica porque el pueblo nicaragüense fue víctima de la guerra psicológica. Y en estos momentos estamos logrando revertir ese efecto que produjo la guerra psicológica en una buena parte del pueblo nicaragüense. Y en ese trabajo es que estos muchachos
con otros también que han desarrollado este tipo de iniciativas, han jugado un papel fundamental, un papel indispensable. Ha sido indispensable las tareas que ellos han cumplido en función pues, de lograr el objetivo de contrarrestar esa guerra psicológica, de librar al pueblo nicaragüense, de rescatar el alma y la mente de muchos nicaragüenses que había sido secuestrada, su alma y su mente, por parte de las manipulaciones de los golpistas en la aplicación de este modelo diseñado por James Sharp y que aplican los Estados Unidos pues, para derrocar gobiernos que no son afines a sus intereses. Bueno, en Venezuela tenemos varias plataformas informativas digitales y una muy especial, para nosotros muy interesada. No quiero competir con el personaje que está ahí. ¿Qué tiene que ver con la plataforma juvenil Red Radio? Y esto significa que hay un desarrollo de un combate frontal. La última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie es que tenemos un invitado y inmediatamente quiero hablarles de él. Este joven de las modernas tecnologías se llama Ricardo González, es un comunicador social, pero se honra también en decir comunicador popular, experto en comunicación en redes sociales, que hoy en día es un campo de batalla estupendo, ¿no? Y es director de Red Radio. No está afiliado a ningún partido, pero él se autodefine como militante del Partido Comunista. No, soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Partido Socialista Unido de Venezuela está agregado aquí, pero dice militante comunista. Soy militante comunista. Muy bien. Aquí se respeta el concepto que usted quiera adjudicarse. Y no por términos de ideología, sino por semántica. Sí, señor. Por respeto a la presentación. Esto que parece tan espontáneo, ya lo habíamos hablado un par de veces, pero a mí no me calza eso, porque en mi época de militancia uno era socialista, o era comunista, o era trotskista, o era anarquista. Todo ese amalgama había en Uruguay, ¿no? Y me marcó un poquito, todo se diferenciaba. Al caso, cuéntame, estamos en una apasionante guerra mediática y además las redes sociales son un campo de batalla espectacular, ¿no? Sí, efectivamente Venezuela se encuentra así como en el epicentro geopolítico o de una guerra geopolítica, además de una guerra por los recursos, también se encuentra siendo objetivo de un grupo o de varios grupos de consorcios comunicacionales, sobre todo enfocados en el marketing político, las nuevas tendencias del marketing político, donde bueno, aplican gran cantidad de técnicas para posicionar mentiras, para tratar, por ejemplo, como en el caso actual, posicionar incluso un estado paralelo dentro del imaginario colectivo de la población, y nuestro trabajo desde Red Radio es trabajar efectivamente eso, ¿no? Especializarnos en lo que es la posverdad, específicamente en lo que es el desmontaje de fake news, y traducir todo eso en un formato bastante palpable, bastante sencillo para la señora que va en el autobús, para el señor que trabaja en la fábrica, para nuestros compañeros campesinos. Es decir, la idea es tomar temas bastante complejos, elaborados, bueno, por grandes consorcios de comunicación que cuestan además una gran millonada, y nosotros traducirlos, desmontar aquellas mentiras y con muy pocos recursos, asumiendo nuestra postura dentro de esta guerra que además es asimétrica, facilitarle esos contenidos a las personas para que obviamente no caigan dentro de este juego de guerra de cuarta generación, dentro de este lavado de cerebro, si pudiéramos llamarlo de esa forma. Si esta es la de cuarta generación, ¿cuál es la tercera? La guerra de tercera generación. Bueno, efectivamente, desde hace bastante tiempo la guerra de tercera generación seguía siendo el tema de la guerra con tanques, pues la guerra con armas, donde utilizaban un pedazo de plomo para atravesar el cuerpo del enemigo. La guerra que vimos de cerca los corresponsales, efectivamente, o la que vieron de lejos, gracias a Dios, los que iban al cine o lo ven en televisión. Sí, ahora sale mucho más económico producir mensajes y le es más fácil a Estados Unidos, como nación dominante o como nación que busca imperar en el mundo, pagarle a una empresa para que engañe a toda una población y le haga el trabajo sucio, como es el caso, o como son los casos de Venezuela, durante el 2014 y el 2017, cuando un grupo de jóvenes intentó derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Le sale mucho más barato que pagar armas, que mover tropas e incluso
Para efectos de la moral internacional, profesor Walter, es más sencillo, ¿no? Porque pareciera que son los pueblos los que están derrocando a sus propios gobiernos y no son los Estados Unidos los que tienen una política para quebrar gobiernos populares. Antes lo quebraban con un desembarco de la Infantería de Marina. Ahora lo hacen electrónicamente hasta donde pueden también, ¿no? Efectivamente, sí, hemos visto en el caso, por ejemplo, de Siria, no solamente en el caso de Siria, en el caso de Libia, en el caso de Irak, e incluso en la guerra continuada en Colombia, ¿no? Con más de medio siglo en guerra, que el fake news y que la mentira se ha convertido en la principal arma para colocar a la opinión mundial en contra de una persona. Es decir, primero criminalizan al líder y luego criminalizan a la población que apoya a este líder, como fue en el caso de Gaddafi, como fue en el caso de Saddam Hussein y como es en el caso, por ejemplo, del partido FARC, que antes era un movimiento beligerante. Y bueno, colocan a toda la población global en función en contra de estos grupos para que luego cuando ocurran cosas como la violación al Estado de Ecuador con el bombardeo a la unidad de Raúl Reyes o como ocurran cosas como la violación del territorio venezolano entre comillas, buscando tropas guerrilleras colombianas y todo este montón de cosas que se dicen a través de los medios, bueno, sean justificadas, ¿no? Desde hace bastante tiempo intentan vincular a Venezuela con el narcotráfico y con todos estos desmanes que son propios de la guerra colombiana, que no son propios ni siquiera es una política del Estado venezolano. Incluso cuando el Estado venezolano llegó al poder, el comandante Hugo Chávez erradicamos acá todos los cultivos de coca. O sea, deportamos a un montón de narcotraficantes, incluso se los colocamos en las manos de Estados Unidos para que hicieran justicia sobre el narcotráfico. Pero precisamente todos esos temas son los que nosotros tomamos acá en Red Radio, profesor Walter, y los hacemos muy sencillos para la gente, para que la gente lo entienda. Y bueno, me gustaría que pudiéramos nosotros presentar, pues, qué es lo que nosotros llevamos a cabo y cuáles son los materiales que nosotros trajimos acá en obsequio para las personas que nos ven a través de la pantalla. Señor director, vamos a dar el apoyo audiovisual que nos ha traído nuestro compañero. Cuéntame. Allí vimos. Primero que quería presentarle a las personas que nos siguen a través de Dossier, profesor, y son es la causa, además de esta invitación, la estética del trabajo que venimos haciendo. En este momento de las comunicaciones, si no se ve bien, si no es atractivo, si no se escucha bien, si no es impecable, además, resulta tedioso, resulta fastidioso para los receptores, y es por eso que en Red Radio, mira, somos un grupo de jóvenes que estamos dedicados a hacer la comunicación lo más hermosa posible, lo más aceptable posible. El diagramado me impactó. El mejor contenido para nuestro pueblo, profesor. ¿Qué es la posverdad? La posverdad, bueno, desde hace muchísimo tiempo los medios de comunicación han dejado de presentar noticia o presentar información a la gente y lo único que hacen es buscar emociones. Bueno, se ha visto el posicionamiento de fake news y nosotros trabajamos en función de los efectos de la noticia. Es decir, la verdad que se genera 2 o 3 días después de velar todas estas mentiras. Nosotros nos especializamos en este tipo de trabajo. Hacemos seguimiento de la noticia y los efectos. Evalúan. Sí, de hecho... eso es muy técnico, además. Sí, es bastante técnico. Requiere un gran olfato profesional. Bueno, tenemos el mejor equipo de jóvenes, pudiéramos decirlo así. Sin duda. Lo lamentable es que los medios de comunicación en el mundo están viendo a las personas, y sobre todo la derecha, ve a las personas como con memoria de pez. Han trabajado en eso, ¿no? Y como todo es tan inmediato, un tuit se renueva cada 5, cada 10 segundos una información. La persona olvida la información matriz, el origen. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, hemos visto que acá en Venezuela han posicionado que habían olas de secuestros de niños, que incluso el presidente está usando a los niños como escudo o como caballos de Troya, o incluso los utilizaban para meterlos al FAES, a la milicia, a cualquiera de los cuerpos de seguridad, y eso corre y genera un impacto en la población. Nosotros trabajamos sobre ese impacto, pero además le recordamos a la gente, oye, esta información era mentira, esta información nunca fue verdad, te mintieron desde el inicio. Y todo lo que derivó cascada abajo
es una ampliación de la misma mentira, pero mucha gente se la mastica y se la traga. Efectivamente, profesor, desde el pasado 10 de enero, cuando al señor Juan Guaidó, al diputado, se le ocurrió autoproclamarse como... Bueno, el 23 de enero se autoproclamó, pero desde que ellos comenzaron este reto al Estado, nosotros trabajamos en una sistematización de la mentira que denominamos la bitácora del fake news, así como la bitácora del capitán, que es los capitanes de los barcos que se encontraban narrando, ¿no?, en una grabadora o en un diario todo lo que ocurría. Nosotros construimos esta bitácora del fake news, que me gustaría que usted la viera, profesor, para recordarle a la gente que cada día los medios mienten y siguen mintiendo, y todas estas mentiras están enfocadas en ¿qué? En plantear que Venezuela es un estado forajido, que Venezuela es un estado que financia y que avala el terrorismo, y que encima Venezuela es un estado narcotraficante, y todas estas mentiras apuntadas a un solo tema nosotros las sistematizamos dentro de esta bitácora del fake news. Bueno, eso ha servido como pretexto para invasiones, ocupaciones y destrucciones de economías y de países, ¿no? Y luego, cuando se reconoce, nos equivocamos. Efectivamente. ¿Y quién rescata los miles de muertos y los millones de pérdidas en calidad de vida y en condiciones, ¿no? Nuestro objetivo es que la gente se dé cuenta que los medios le están mintiendo. Nuestro objetivo siempre ha sido defender la verdad. En la guerra, la verdad es la primera víctima. En la guerra siempre llegan los Estados Unidos con sus medios de primero, o en el caso de Europa, la OTAN, que ahorita tiene bastantes problemas, por cierto. La preparación del ambiente emocional, el ambiente, ¿no? Efectivamente. Tenemos un video, me dicen, ¿no? Sí. Vamos a verlo, señor director. 30 de abril, falsos positivos de la oposición. Número 3. Al amanecer, viralizan en redes sociales la frase "tomamos la Carlota". Horas después, se develó el alzamiento de un grupo reducido de militares situados en la autopista y no en la base aérea. Engañado. Mira, baja eso, bro, que no hay nada, es puro gas. Bájalo, porque la gente se pone nerviosa. Número 2. Después de discursos incendiarios de Juan Guaidó, se rumoraba una marcha a Miraflores que nunca fue. El acto sirvió de cortina de humo para que Leopoldo López se asilara en la Embajada de Chile. ¿Nos podría decir cuál es el mensaje? Porque usted dice que ya se acabó, que esto ya terminó, pero las imágenes continúan de la gente movilizándose. Hay imágenes que ven a Leopoldo López, que está hacia el oeste, donde se van a movilizar. El mismo Leopoldo López le acabo de decir que está pidiendo asilo en la Embajada de Chile, no como usted acaba de decir, que va hacia el oeste, al frente de una columna para conquistar. Lo siento, está escondido en la Embajada de Chile, según las últimas noticias. Número 1. Durante toda la mañana, voceros de la oposición se jactaron de tener el apoyo de las FAN. No estamos solos, hoy están militando los oyentes de la Constitución. Hoy se trata de resistir en este espacio. La ilusión se quebró con el pronunciamiento del ministro de la Defensa, Padrino López, y la posterior súplica de John Bolton de tumbar a Maduro. Figures like Defense Minister Vladimir Padrino, Commander of the Presidential Guard Rafael Hernandez Dala, all agreed that Maduro had to go. They need to be able to act this afternoon or this evening to help bring other military forces to the side of the interim president. Desde el pasado mes de febrero, la oposición venezolana ha saboteado la tranquilidad de los venezolanos con acciones de calle, sabotaje eléctrico, acciones violentas y sobre todo con la mal llamada ayuda humanitaria. En relación a este sabotaje, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien no es amigo de Nicolás Maduro precisamente, ofreció una entrevista al medio La Vanguardia. En ella criticó a la oposición por la manera como han tratado el tema de Venezuela por todo el mundo, por supuesto, con burdos fines políticos. La utilización de la crisis venezolana para fines electoralistas en Estados Unidos, Colombia y España ha hecho mucho daño, indica Juan Manuel Santos. Y es que por mucho que los luchadores de la libertad, los John Rambo de Twitter, protesten, amenacen a aquellas personas que aún no convencen, dentro de la oposición resulta que están aquellos que no compran la narrativa del cese de la usurpación, de la ayuda humanitaria y, peor aún, la boda real y la historia de amor de la familia Guaidó Rosales. Tú estás llevando al país a un choque que puede terminar no en lo que tú estás buscando, que es una película de Hollywood que termina en 2 horas con Guaidó de presidente, una
primera dama linda, bella y simpática, y la democracia recuperada, sino que te puedes terminar más o menos como Haití o como Libia, en un país anarquizado, sin la posibilidad de solución. ¿Y en qué cabeza cabe desconfiar de Estados Unidos y de España, si ellos, junto al Reino Unido, en el llamado trío de las Azores, son quienes lograron acabar con las armas de destrucción masiva de aquel tirano con bigote llamado Saddam Hussein durante la operación Tormenta del Desierto en el año 2003? ¿Qué? ¿Nunca hubo armas de destrucción masiva? Claro, fue una mentirilla blanca de Estados Unidos, pero como viene de ellos, hay que perdonarla. En todo caso, habría que confiar en Colombia, el principal aliado de la oposición venezolana en América Latina, con su historial de gobiernos de masacres y fosas comunes que han trabajado para fortalecer la paz con Venezuela, dando asilo a Julio Borges, sí, el mismo del atentado del pasado mes de agosto contra el presidente de la República. En este sentido, la entrevista al presidente Juan Manuel Santos reseña: un ejemplo es la decisión de Uribe y del Partido Popular en España de abanderar la causa de Loren Saleh, un joven radical de la oposición venezolana, colaborador de Álvaro Uribe. Saleh fue deportado de Colombia en 2014 por el gobierno de Santos tras asociarse con grupos neonazis y emitir un video en el que se jactó de haber preparado atentados terroristas. Y luego de la detención de Loren Saleh saltaron sus defensores. Los heroicos muchachos de la oposición enviaron a José Pérez Venta, defensor de los derechos humanos, un extremista de derecha, ídolo de Loren Saleh. Vamos a saludar ahora a José Pérez, activista de la organización Operación Libertad, defensor de derechos humanos. Señor Pérez, bienvenido a la tarde de NTN 24. Y ahora prepárese para la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo se llamaba esta organización en la que todos estos jóvenes se entrenaron para realizar atentados terroristas en Venezuela, descuartizar personas y sabotear la tranquilidad del país? Todo esto bajo el manto de Álvaro Uribe Vélez. Pues sí, Operación Libertad, la misma con la que Juan Guaidó intenta acabar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en la actualidad. ¡Qué casualidad! Y a pesar de no ser santo de mi devoción, el expresidente colombiano plantea que la solución a la crisis en Venezuela pasa por el diálogo con el dueño del circo y no con los payasos, es decir, el jefe de Estado, en este caso Nicolás Maduro. Y si vamos a dictar cátedra de paz, la revolución bolivariana tiene un muy buen currículo. En palabras del mismo Santos, Chávez y Maduro fueron leales a la paz en Colombia. La producción y además el sentido estético y el ritmo, ¿no? Te atrapa y difícil soltarse de eso. Sí, nuestro objetivo es que esta información o este preparado, ¿no?, de contenidos llegue no solamente a las altas esferas gubernamentales, o que de repente, digamos en un ejemplo concreto, llegue al ministro, llegue al compañero, al comandante de tropa, llegue al general, sino que además llegue a la milicia, sino que además llegue a los estratos más bajos de la población. Y recuerdo yo el inicio que usted nos ha comentado, ¿no?, el inicio de su trabajo, que decían que Dossier no iba a llegar muy lejos y precisamente estaba en todos los estratos sociales. Es el mismo objetivo que nosotros tenemos en el caso de Red Radio. Queremos temas súper complejos pero traducidos a todos los estratos de la sociedad, y eso sí, con la mejor estética para que no se despegue la gente de la pantalla. Sí, tu cita es correcta. En la anterior república me dijeron, con un programa así, si acaso te vas a quedar en la clase A, y ustedes sí subestiman al pueblo, ¿no? Lo mismo nos han dicho nosotros en Red Radio y nuestro compromiso con la gente precisamente es lo que nos impide a parar. Hemos logrado hincharle allí la paciencia, si pudiéramos decirlo de alguna manera, a varios sujetos políticos ya de la oposición, no solamente dentro de Venezuela. Hemos sido citados además por compañeros como Rafael Correa, ha utilizado nuestros videos en sus cuentas Twitter, y nosotros... Nuestra pasión es generar contenidos, porque el tema de las redes sociales, profesor Walter, no es solamente difundir, no es solamente ganar seguidores por ganar seguidores, sino además es el qué decimos. ¿Okay? Es como una especie de estudiante de comunicación social que no estudia filosofía, que no entiende la sociología, que no entiende además la historia, que no investigue absolutamente nada, se convierte en un mercenario para cualquier medio de comunicación, y va a terminar con las mejores herramientas para comunicar, digamos en el caso de un mercenario común, con la mejor puntería, con el mejor tino, utilizando grandes armas, pero sin un sentido de defensa de los derechos humanos, sin un sentido de defensa de las causas justas. Nosotros tenemos el mejor equipo, reitero, en materia de edición, en materia de investigación,
dedicado a entregarle a la gente herramientas de comunicación para que este tipo de videos, usted lo puede observar y podemos colocarlo acá en la mesa y hacer el estudio, llegan incluso a los chats de los compañeros de los clubs en diversas comunidades. Pero además están en los compañeros del CEOFAM y están en los compañeros de la Fuerza Armada. Yo creo que estamos cumpliendo el objetivo y bueno, soñar no cuesta nada, pero trabajar y mantenerse es lo difícil. El CEOFAM y las Fuerzas Armadas. Efectivamente, eso es mucho decir. hemos visto nuestros videos en los estados de muchos compañeros de la Fuerza Armada y eso nos llena de muchísimo orgullo. Además, ya nosotros contamos con corresponsales en sectores, cada vez, por ejemplo, que hay una protesta acá en Caracas, que es nuestro principal radio de acción, ya tenemos corresponsales y tenemos algunas personas por allí trabajando. Parte del material o de las fotografías que se lograron tomar dentro de las movilizaciones de la oposición durante el 30 de abril, es más, el desmontaje de que la agencia Vanguardia, y lo denunció acá en Dossier, de que la agencia La Vanguardia, creo que es español el medio, grabara el presunto arrollamiento que hubo del joven allí en la autopista, y esa misma cámara luego giró y grabó un policía herido y no publicaron la información. Es decir, la misma cámara que graba el presunto arrollamiento gira luego y ve cuando le disparan a un policía nacional bolivariano y no grabó el momento. Es más, las agencias internacionales no tomaron ese video lo tenemos en prueba y lo hemos presentado. Pasa de un evento, panea, hace foco en el otro y el otro lo ignora. Exactamente, lo ignora, exactamente. Y eso, bueno, está público y notorio en YouTube, en la cuenta de la agencia, 9 horas de grabación, 9 horas de grabación corrida. Y no aparece. No aparece, no fue denunciado en ningún lado porque precisamente parece que los periodistas que responden obviamente a estas líneas editoriales de oposición o de derecha o que son las que fomentan pues la idea de la intervención militar en Venezuela, no le interesa que un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se muestre herido en una movilización, entre comillas, pacífica. ¿Cuántas horas me dijiste de continuas? Son 9 horas de grabación continua. 9 horas de grabación. 9 horas de grabación continua. Estuvo esa cámara encima del edificio en Altamira. Grabó la autopista, el presunto arrollamiento, que después se desmontó con un video de un compañero de acá venezolano de televisión. Luego esa cámara hizo zoom back, giró y grabó cuando hirieron a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, mientras el muchacho tomaba agua, por cierto. Yo estaba allí en el sitio, estaba a pocos metros del funcionario. Entonces, ese tipo de cosas que nos dice, necesitamos un grupo de comunicadores, necesitamos periodistas que tengan sentido de la defensa de la verdad, esencialmente, que tengan sentido de la defensa de los derechos humanos, pero no los derechos humanos de la OEA, no los derechos humanos de los Estados Unidos. Y necesitamos periodistas que estén casados con la lucha justa del pueblo. De esa defensa por la verdad, digamos, creo yo que la base es que el periodista plantee su verdad más honesta, ¿no? Porque un tema de perspectiva, de repente usted pudiera decir que esta taza no tiene asa, ¿no? Porque está parado justo en el sitio donde el asa no se ve. Pero hay periodistas que mienten y la verdad allí omitió una vida, omitió un disparo a un policía. La Vanguardia, perdón, omitió un disparo a un policía y eso no se puede hacer, eso es antiético. ¿Alguna reacción a eso o siguen caraduras en el curso de acción? Nosotros en Red Radio mostramos el video, fue tomado por varios programas de la televisión venezolana, pero el medio no presentó ningún tipo de denuncia ni nada. Bueno, hay un creciente movimiento en esto, ¿no? Ustedes están siendo la vanguardia de una alternativa informativa que le debe molestar mucho a los ciertos grandes medios y ciertos sectores. ¿Cómo se manejan en ese campo? ¿Amenazas, presiones? Lo primero es sin miedo, sin ningún tipo de miedo. Lo que nos motiva a nosotros es que en la lucha cotidiana la gente que está resistiendo las sanciones, doctor Walter, mira, la vive bastante duro. Nosotros en el caso de Venezuela actualmente intentan sancionar los clubs y yo creo que la labor más heroica que debemos resaltar en Venezuela son las señoras que se paran bien temprano y los señores que se paran bien temprano a buscar la caja, a esperar el camión. O sea, así como nosotros catalogamos de heroica la lucha del movimiento campesino y la lucha del movimiento obrero, la lucha que hace el pueblo de Venezuela para resistir a las sanciones es enorme. O sea, eso debe quedar en los libros de historia. Ojo, este es un pueblo acostumbrado a tener todo y de buena calidad y saben por dónde apretar para tratar de quebrar la moral de un pueblo y que se subleve o que estalle.
y sin embargo no lo han logrado. Sí, no lo han logrado y creo que parte de esa lucha heroica es lo que nos motiva a nosotros a no caer ante ninguna provocación y ante ninguna amenaza. Ya en una oportunidad nosotros tocamos los intereses de un artista reconocido que ha sido bastante frontal contra el presidente Nicolás Maduro, y bueno, se publicaron las direcciones de compañeros, se publicaron los rostros de las personas que están detrás de nuestra organización, ¿no? Pero eso no, igual como ha ocurrido con la compañera Eric Ortega Zanoja y los ataques a sus cuentas de redes sociales. Además, Erika desde una verticalidad y una honestidad probada. Efectivamente, y canta buenísimo. Pero los ataques han sido constantes, pero nosotros no, más bien eso nos motiva a seguir, porque uno sabe que está dando en el clavo. Como usted pudo observar en los videos, no hay un lenguaje obsceno, no hay un lenguaje bajo, es decir, hay una buena redacción, hay una buena investigación, es decir, estamos entregando el mejor corte de carne, si pudiéramos decirlo de esa forma, para todos. ¿Ok? Nuestro pueblo se merece la mejor información, con la mejor calidad, con la mejor estética. Y no nos va a parar ningún tipo de amenaza. No, y de repente aparece un grupo de gente frente a una valla de lo que yo llamo, como se debe decir, base Miranda. Y dice, no, están atacando a la Carlota. Bueno, si alguna vez sirve a Carlota, pero si uno está pidiendo pista para aterrizar ahí, uno llama Torre Miranda. Torre Miranda. Y se identifica y espera instrucciones. Es decir, es la base Miranda y además es un homenaje a un prohombre del cual yo soy un profundo admirador, sin quitarle nada a Bolívar, ¿no? Hubo medios que incluso plantearon que era la base naval de la Carlota. No sabíamos si mudar a La Guaira, si mudar el Mar Caribe a la autopista Francisco Fajardo, o es difícil aparcar allí un buque, ¿no? Pero me gustaría presentarle la bitácora de fake news, sí, y un micro que tenemos también de nuestro formato Red Play, sobre la responsabilidad para proteger. ¿Lo tenemos a tiro? Adelante, señor director. Presten atención. Bienvenidos a este recorrido donde desmontaremos las falsas informaciones que a diario los medios de comunicación pretenden posicionar en redes sociales para mover los hilos que manipulan la opinión pública. Bitácora del Fake News. 4 de mayo. A través de una cuenta de Instagram con casi 750,000 seguidores, aseguraban que el presidente Nicolás Maduro había adquirido por $18 millones una mansión en República Dominicana para su esposa Cilia Flores, a quien además había sacado del país para llevarla a ese lugar. El fake news se cayó cuando ambos aparecieron juntos en la marcha antiimperialista en Caracas. 10 de mayo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en cadena nacional, aseguró que no va a huir del país, como pretenden hacer creer los medios de comunicación de la derecha con las noticias falsas. Mike Pompeo, eres un mentiroso. Jamás, bajo ninguna circunstancia, me iré del país, me rendiré, ni jamás traicionaré al pueblo. Siempre daré la cara, siempre iré de frente luchando. Jamás me rendiré. 13 de mayo. Se posicionó en las tendencias de la red social Twitter la etiqueta Elecciones en agosto. A pesar de no haber ninguna voz oficial al respecto, se desataron los demonios en las redes que se volcaron en críticas contra el gobierno por supuestamente haber realizado esta nueva propuesta electoral. 13 de mayo. Periodistas de Malta usaron sin verificar datos infundados de fuentes estadounidenses, quienes se refirieron a fuentes anónimas o a una presunta interceptación de mensajes de diplomáticos rusos, donde se planteaba una supuesta planificación de compra de gases lacrimógenos y demás aparatos para dotar a la policía de Venezuela. La noticia fue desmentida por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso a través de un comunicado. 14 de mayo. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, denunció las intenciones del presidente colombiano Iván Duque de haber ido a Estados Unidos a decir que Venezuela tenía vínculos con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. El fake news se develó con las declaraciones de Pablo Beltrán, miembro de la Delegación de Paz y del ELN. Bitácora del Fake News. Tras las terribles guerras de Bosnia, Kosovo y Ruanda,
En la ONU se llegó a la conclusión de que la norma internacional era insuficiente para proteger los derechos fundamentales del ser humano. En el 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la resolución 1674 sobre la protección de civiles en conflictos armados. Y así nacería la doctrina R2P, mejor conocido, responsabilidad para proteger. Pero, ¿para proteger qué? La doctrina para proteger tiene la finalidad de justificar la intervención militar extranjera, contrario a la norma del derecho internacional público, incluyendo las Naciones Unidas. En nombre de la doctrina responsabilidad para proteger, se enviaron tropas de mantenimiento de paz para Sudán, Libia, Yemen y recientemente Siria en el año 2002. Ahora, nos preguntamos, ¿ha cumplido esta doctrina imperial con el principio básico de proteger los derechos humanos de la población civil? ¿O en cambio, esto ha sido un instrumento de naciones poderosas para detonar crímenes de guerra y destrucción de los Estados-naciones? Las conclusiones están a la vista. En los últimos años, la oposición venezolana y sus aliados internacionales han querido posicionar la idea en la opinión pública de la intervención humanitaria en Venezuela. Estados Unidos ha tomado la bandera de la oposición venezolana y ha llevado sin éxito la doctrina de responsabilidad para proteger a la OEA y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, el más reciente fracaso de la oposición venezolana ha sido tratar de ingresar la mal llamada ayuda humanitaria. Sin embargo, la doctrina de responsabilidad para proteger sigue siendo evocada por la dirección política de la oposición venezolana, encontrando como respuesta la defensa de la independencia, la soberanía y la paz por parte del Estado venezolano. Bueno, un trabajo impecable, pero además un mensaje irrefutable, ¿no? La gente que pide intervención no tiene la menor idea de lo que está pidiendo, ¿no? O se creen que hay bombas solo mata opositores o solo mata pro gobierno. Yo he estado en varios frentes de guerra, pero la realidad es amarga, dura. Incluso hay gente que no puede resistir una nueva experiencia como esa. Sé colegas que han salido traumatizados de eso, ¿no? Y esta gente es de una ingenuidad que creen que va a venir el tío Sam con una varita mágica y va a separar los buenos de los malos y no va a haber daño colateral. Es lamentable que hayan personas daño colateral es un gran eufemismo, ¿no? Claro. Es decir, todos los que van a morir aplastados por las mismas bombas que están pidiendo. Sí, señor. Y le están pidiendo para el otro y le van a caer encima. Y es lamentable que hayan venezolanos, la mayoría fuera de Venezuela. Ajá, sí. La mayoría fuera de Venezuela. La mayoría de los que promocionan la guerra contra Venezuela o que promocionan la intervención armada contra Venezuela tienen una posición económica muy acomodada fuera, además. Son influentes, o lo que llaman ahora los influencers. Son bastante influyentes en las redes sociales. Y no sufren ninguno de los desmanes ni siquiera del sistema capitalista. O sea, no están pasando trabajo, no están trabajando como obreros afuera. Es decir, son personas que se jactan de hablar mal de Venezuela, de hacerse famosos por ello y que luego viven de la publicidad que les genera ese posicionamiento. Obviamente, como tienen muchísimos seguidores, como obviamente tienen muchísimo público por hablar mal del país, llegan las empresas que son promotoras además de esta política a decirles, mira, ponme allí mi publicidad para el vehículo, cosas tan sencillas como esas. Pero la gente no identifica el impacto real que tiene el posicionamiento de esa idea en las personas que están en el país. Yo he visto, por ejemplo, personas que en marchas, en movilizaciones de la oposición, que han dicho, bueno, yo quisiera que bombardeen acá. O sea, yo quisiera que sacaran a Maduro como fuera, como Allende, que le bombardeen el palacio. Y el palacio de Miraflores está rodeado precisamente de la población de Miraflores. Que además no es precisamente privilegiada, ¿no? Claro, no. ¿Y qué va a ocurrir, por ejemplo, en el caso del 23 de enero? ¿Van a desaparecer el 23 de enero? Como ocurrió en Panamá con el Chorrillo. Bah. Ahora el tema ni siquiera... Mira, lo de Panamá, quiero dar un testimonio. Yo entrevisté al general nacionalista y estaban todos los medios de comunicación estadounidenses porque sabían que venía la invasión. Y me acuerdo que dijo, no, a ustedes no le voy a responder, a él. ¿Por qué, general? Bueno, porque él no pertenece al club de los malinformadores como ustedes. Le agradecí y me vine. Cuando volví a pasar, no existía nada del superedificio del comando. Las viejas casitas típicas de las postalitas de madera bellísimas que había,
Nada, tierra arrasada. Pero cuando te digo tierra arrasada, nada, aplanada. Una cosa monstruosa. Esta gente quiere que las bombas van a matar solo a los chavistas o algo por el estilo. Precisamente la guerra no llega de un día para otro, ¿no? Es un proceso además. Y ni siquiera el escenario de preguerra es algo que nosotros deseamos para el país o que la oposición más radical de ultraderecha, incluso si fuesen neonazis en este caso, no deberían desear para el país. Porque ¿qué ocurre antes de la guerra? Lo que estamos viviendo, bloqueo económico. El ablandamiento y el aplastamiento psicológico. El bloqueo económico, la destrucción de los servicios públicos, para el tema del posicionamiento para generar desestabilización en la población, la guerra psicológica. Y cuando le suba la tensión a la mamá y no haya medicamento, ¿a dónde va a ir? Efectivamente. Y cuando le dé un infarto a la abuela, ¿a dónde va a ir? ¿Y cuáles son los efectos de las sanciones, doctor Walter? Y ahí están en la calle tratando de atribuirle esa situación, por ejemplo, de no conseguir algún medicamento, o lo que está ocurriendo más recientemente, que es el tema con la gasolina y los diluyentes. ¿Por qué no hay diluyentes en Venezuela? Ya lo explicaron allí. ¿A dónde fueron los bloqueos? A PDVSA, a Citgo. No, pero nos robaron. Nos robaron Citgo. Citgo era la mayor empresa en su campo y era un símbolo de costa a costa en Estados Unidos. Bueno, pero ahí estaban ellos mismos aplaudiendo. Qué bueno, se llevaron Citgo, qué bueno, bloqueamos a PDVSA, qué bueno, no sé qué más, y al día siguiente estás molesto porque no hay gasolina. Pero si tú pediste que te bloquearan, Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Pide un bombardeo ayer y después ocurre como ocurrió con el señor que ayudó a derribar la estatua de Saddam Hussein, que decía en una declaración a CNN: yo quisiera que Saddam estuviera vivo y que estuviera acá. La guerra no es una... Bueno, en una visita que hice a Nicaragua, en una oportunidad un compañero taxista que vivió la guerra nicaragüense, era soldado sandinista, era militante, guerrillero sandinista, me decía, ¿no?, que el que llama a la guerra no la conoce. Y el que la conoce obviamente la respeta, se prepara para ella, pero la respeta, la evita. Porque sabe que el problema no es nada más para uno, es para todos, es para todos. Y es lamentable, insisto, que haya venezolanos, la mayoría fuera de Venezuela, en posiciones acomodadas, y es más lamentable los que están fuera de Venezuela echándole un camión, porque yo respeto el tema de la migración, pues te quiere ir a intentar en otras tierras, está bien. Ya que nombras Nicaragua, ¿sabes lo que vi yo? Esto no me lo contaron, lo vi yo allí. Un caballo, mataron un caballo en una esquina, lo estaban cuereando, y la gente desesperada por llevarse un poco de carne de caballo a su casa. Eso fue lo que generó la intervención, eso fue lo que les dejó cuando aquello funcionaba muy bien. Bueno, eso es lo que quieren. No tienen la menor idea de lo que es un frente de guerra. No, y lo terrible es que la guerra ni siquiera, o sea, Estados Unidos y la OTAN siempre trabajan las guerras fuera de sus fronteras, ¿no? Claro, pero la idea es que la guerra sea alejada de nosotros. Sí, señor. Nosotros somos la retaguardia y lo vemos antes en cine y ahora en televisión. Pero resulta lamentable, por ejemplo, como el caso del atentado en Lyons, en Francia, que llega un momento en el que una organización terrorista más loca que el que la financió, porque para nadie es secreto que John McCain estuvo involucrado en el financiamiento de grupos como Al-Nusra en Siria, y que estuvieron involucrados en el posicionamiento de Al-Qaeda dentro de Libia, que venga un grupo más loco que el ideario imperialista de Estados Unidos y de la OTAN, y les devuelva una de esas bombas que ellos les financian a casa, y ocurren tragedias como la que ocurrió en Francia. Nadie quiere eso, y yo destaco acá y saludo y apoyo además el planteamiento del presidente Nicolás Maduro a constante diálogo. Todo problema, todo conflicto tiene que llevarse en el campo diplomático. Para eso se creó el derecho internacional. Para eso se crearon las normas, además del comercio hay procedimientos, internacional. Hay arbitrajes. Si nosotros resistimos esta amenaza como pueblo, porque más que gobierno, como pueblo, si resistimos esta amenaza, yo creo que esto va a ser una derrota no solamente económica y política. El tema emocional para los Estados Unidos va a ser peor que lo de Vietnam, que para ellos no hubo mayor derrota, bueno, de repente comparable al caso de Somalia, ¿no?, con la derribación del Black Hawk, cuando en televisión nacional se vio cómo acabaron con esa tropa que trató de incursionar en Somalia. Creo que la derrota moral para Estados Unidos va a ser catastrófica. Además, eso sumado a lo que está ocurriendo hoy con Huawei y con China, que han intentado evitar que China se posicione tecnológicamente
como la vanguardia en el mundo, diciéndole, bueno, mira, Huawei ya no negocia más con Google, o sea, no hay más compatibilidad, se acabó la compatibilidad para Huawei, y llegaron todos los consorcios norteamericanos y le dijeron, no me toques a Huawei porque yo tengo negocio. Y más bien en China, los mismos patriotas chinos están deshaciéndose de la tecnología norteamericana para comprarle tecnología a Huawei, que es lo bonito de todo esto, que mientras Estados Unidos busca acercar, mientras Trump específicamente, y el grupito del equipo de Ronald Reagan, que es lo que lo rodea, Ronald Reagan, con su vieja política. El invento más, el muñeco del ventríloco más logrado hasta ahora. Sí, porque hasta los libretos había que escribírselo para ver qué tenía que decir, y le prohibían, no se meta con eso porque usted no sabe, no improvise, cíñase al libreto, usted está en Hollywood otra vez. Sí, mientras Trump con esta camarilla precisamente que le rodea, John Bolton, Mike Pompeo, el mismo Marco Rubio, que no ha sido más que un bocón. Sí. Mientras ellos sigan llevando esa política de asfixia... para la Florida, pero sí, no para Washington. Mientras ellas sigan llevando esa política de asfixia, yo creo que los pueblos y los gobiernos del mundo van a generar nuevos métodos de supervivencia. Por ahí hay un montón por ejemplo, el negocio entre el yuan y la moneda rusa, la alianza entre China y América Latina. Mientras sigan intentando asfixiar, los pueblos y los gobiernos se le van a escapar de las manos como la arena de la playa. No tienen idea. Mira, yo conocí China en la década del 70. Los colegas de la Asociación de Periodistas de China, le había llamado la atención el programa, me invitaron y dijeron con esa sencillez: si usted pudiera ayudarnos a pagar el pasaje sería una ayuda. Si no puede, no importa. Estábamos a 4.30, ¿cómo no iba a poder, no? La mejor inversión que hice. Y cuando llego allá, la gran avenida de la Paz Celestial, la más grande del mundo, a las 7 de la mañana, yo lo he contado alguna vez esto, un tsunami de bicicletas, y a las 5 de la tarde, 6, otro tsunami de bicicletas, del trabajo a la casa. Bueno, ahora no caben los carros último modelo y no han puesto un chino en la luna porque no tiene sentido, ¿no? Pero si quisieran hacerlo, lo hacen. Bueno, todo apunta a que la tecnología 5G de Huawei y de China va a posicionarse dentro de la vanguardia en inteligencia artificial para vehículos, inteligencia artificial militar, porque el tema militar no se escapa de nada. Nunca. Inteligencia artificial para la producción de alimentos. Hay un juego allí bien interesante de guerra tecnológica, y Red Radio no se va a escapar de eso. Seguro que sabremos reinventarnos para entonces. ¿Tienes algún material más de apoyo? No, lo que sí quisiera es invitar a la gente a que nos siguiera a través de las redes sociales, @RedRadioVE, en Instagram y en Twitter. Dilo de nuevo lentamente. @RedRadioVE. @RedRadioVE, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y bueno, y extenderle además a usted la invitación cuando quiera. Tiene el equipo técnico, el equipo profesional de Red Radio, tiene nuestro estudio disponible cuando desee hacer un dossier 2.0 en un formato de 1 minuto que llegue al teléfono de la señora y de todos en nuestra nación. Bueno, no estaría mal hacer una sinergia ahí, ¿eh? Cuando usted lo desee. Vamos a pensarlo, y muy agradecido por esta generosísima oferta. 5 minutos, señor coordinador, todos tuyos. Haznos un resumen, haznos una proyección a futuro, o métele crudeza al tema, porque yo sé que tú tienes muy buena información y análisis. Sí, nuestra mejor herramienta en este momento en el que invaden a Venezuela, doctor Walter, y a la gente que nos sigue por su programa Dossier, es la masificación de contenido, es la masificación de información y herramienta no solamente para informar, sino para sobrevivir en esta guerra de cuarta, de quinta generación, en esta guerra económica, en las diversas modalidades de guerra o en la combinación de formas de lucha que la oposición y que el enemigo nos ha planteado en Venezuela, ¿no? Todas las formas de asfixia posible, asfixia informativa, asfixia económica, asfixia alimentaria. Pero creo que lo más importante dentro de esta socialización de herramientas es revivir aquel ejemplo de Nicaragua con aquel disco Guitarra Armada, ¿no? Que le enseñaba
a los militantes, a los compañeros guerrilleros a utilizar fusiles a partir de canciones. Es decir, explicar cosas muy complejas de manera muy sencilla para que todos lo entiendan. La masificación de la información. ¿Qué ocurre en el tema de la guerra? Le mienten a la gente, obligan a la gente en cierto modo, le lavan el cerebro a la gente para que llamen a que invadan el país. Convencen al pueblo de que un bombardeo, entre comillas, humanitario es algo bueno, y nosotros lo que no queremos es que el día de mañana ese pueblo diga, nadie me lo dijo. Necesitamos un pueblo consciente, necesitamos un pueblo informado. Y nos encantaría de verdad que este proyecto no nada más se quedara acá, sino que nuestro sueño como equipo de información, como organización, es convertir a Red Radio en una gran escuela de comunicadores para que no solamente seamos nosotros los que hacemos este tipo de materiales, sino que sean todos los jóvenes dentro de las universidades de comunicación social y que además sean los jóvenes que están dentro de los diversos programas sociales de la nación que sepan hacer estos contenidos, porque además la guerra es territorial. Y como dicen por allí, bueno, Caracas no es nada más, Venezuela no es Caracas nada más. Cada región tiene su contenido, cada región tiene su lenguaje, cada región tiene su particularidad, y nos interesa que esta política, que esta filosofía de Red Radio llegue a cada uno de los rincones.